Excelente. Si les parece, entonces vamos arrancando, si hacemos honor al tiempo que nos hemos dado para esta conversación. Para nosotras es un enorme placer poder encontrarnos hoy. Mi nombre es Sonia Arizana Navarrete, soy la coordinadora de la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital de CLACAI. Y hoy estamos muy contentos de poder tener este momento para encontrarnos y presentar oficialmente algunos de los resultados de nuestro monitoreo ciudadano, la salud reproductiva es vital. Y, en el chat encuentran un mensaje de nuestra cosecretaria ejecutiva que está acá presente en la reunión, pero no puede hacer sus palabras de apertura porque tiene mala señal, pero bueno, ha estado siempre muy cerquita de nuestra línea de investigación y de este trabajo que venimos haciendo en articulación con organizaciones de la sociedad civil y que nos ha permitido tener información sistematizada, rigurosa y estandarizada para pensar un poco más en la situación de nuestra región en materia de salud sexual y reproductiva. Así que nada más agradecerles por haberse sumado, por estar acompañándonos en esta presentación y bueno, le voy a dejar ahora la palabra a Carla Zapata, que va a hacer la moderación de este encuentro. Y después, bueno, también a Silvina Molina, que va a estar en el segundo panel acompañándonos en la moderación. Así que yo sin más le dejo la palabra a Carla para que arranquemos esta conversación. Muchas gracias. Buenos días a todas, bienvenidas a este espacio. Yo soy Carla Zapata, abogada e investigadora junior de la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital y bueno, como Sonia decía, voy a moderar este encuentro en el que vamos a presentar el monitoreo ciudadano y el estudio regional sobre embarazo no intencional en la adolescencia. El monitoreo ciudadano fue realizado bajo la coordinación de CLACAI junto con investigadoras de organizaciones de la sociedad civil en 9 países de América Latina, y si me permiten las voy a nombrar. Entre las organizaciones se encuentra el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género de Argentina, Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia, el Centro de Bioética ANIS de Brasil, Miles por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Chile, el Centro de Derechos Reproductivos de Colombia, Surcuna, el Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos de Ecuador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX de Perú y MISU, Mujer y Salud en Uruguay de Uruguay. El objetivo de este monitoreo fue hacer un seguimiento de los avances y obstáculos en la garantía del derecho a la salud reproductiva. Es un monitoreo sistemático y estandarizado que se realizó a partir de indicadores cualitativos y cuantitativos, especialmente diseñados, construidos con base en fuentes oficiales, entrevistas con actores clave y estudios producidos por organizaciones de la sociedad civil. La dinámica de este webinario va a contar con 2 paneles. En el primero de ellos voy a realizar una pregunta a cada representante de las organizaciones que hoy están presentes e hicieron parte del monitoreo. Y en el segundo vamos a estar conversando sobre el estudio regional con Silvina Molina y con Sonia Ariza. Para dar inicio a este webinario, quiero presentar a las personas que fueron parte de este monitoreo y que hoy nos acompañan para presentar algunos de los hallazgos del estudio. En primer lugar, Ana Vera Sánchez, abogada y socióloga feminista, que se desempeña en el área de incidencia y acciones legales estratégicas de Surcuna, Ecuador. Ana Kudelka, psicóloga, feminista y activista por los derechos de las mujeres, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia. Y Alberto Romero de Urbistondo, defensor de derechos humanos y miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Le voy a realizar una pregunta a cada uno para que aproximadamente entre 5 y 7 minutos realicen... perdón, me olvidaba de Patricia Sotile, abogada integrante del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Ahora sí, voy a realizarle una pregunta a cada uno para que entre aproximadamente 5 y 7 minutos puedan explayarse sobre
sus investigaciones y sus aportes al monitoreo. En primer lugar, para Ana Vera, la pregunta es, teniendo en cuenta que el monitoreo ha analizado información sobre el acceso al aborto, si podría contarnos sobre los hallazgos más relevantes y las barreras en el acceso al aborto, especialmente desde la entrada en vigencia de la ley de 2022 que regula la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Para Ana Kudelka, la pregunta es que según la información relevada se evidenció un incremento en las denuncias de violencia sexual y nos gustaría que nos cuente la situación actual en Bolivia y cómo se relaciona con la problemática del embarazo forzado en niñas y adolescentes. Para Alberto Romero, la pregunta tiene que ver con el acceso a la información para desarrollar esta investigación, teniendo en cuenta las dificultades que presentó el país a la hora de relevar información para los indicadores y le pedimos amablemente que nos cuente la situación en el caso particular de El Salvador. Y en el caso de Patricia, nos gustaría saber los avances más importantes en políticas de embarazo no intencional en la adolescencia y cuál es la situación actual teniendo en cuenta el cambio de gobierno. Le paso la palabra a Ana Vera si quiere comenzar respondiendo la pregunta. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Súper contenta de estar acá en este espacio presentando este estudio tan importante, además regional, que nos permite tener como una mirada global de la salud reproductiva en nuestros países, ¿no? Sobre la pregunta justamente que se me ha planteado, contarles que, bueno, para nosotras hacer este estudio nos ha permitido tener claridades de cómo han ido evolucionando varias variables alrededor de la salud reproductiva en nuestro país. Y efectivamente, en el tema de aborto, lo que nos ha permitido es evidenciar que a pesar de la ampliación del marco legal que tuvimos nosotras en 2021, cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional la penalización del aborto por violación, aún siguen existiendo como múltiples barreras de acceso para las mujeres, niñas, personas trans, personas no binarias, en el acceso a procedimientos de aborto legal, es decir, por causal salud, vida o violación en mi país. Nosotras hemos podido evidenciar que la principal barrera de acceso mediante este monitoreo también es la existencia del delito de aborto, porque la existencia del delito de aborto en general genera un marco jurídico ambiguo que no permite, digamos, que los profesionales de salud, las mujeres, las personas gestantes en general, sepan cuándo pueden acceder a un aborto. Y esto deja muchísima arbitrariedad de quienes están en el servicio y tienen mayor poder para tomar esta decisión, impidiendo sistemáticamente, digamos, el acceso de las mujeres, niñas, personas gestantes a las causales de aborto legal, aun cuando estén dentro de los mismos, ¿no? Y esto se evidencia especialmente en la causal salud o vida, pero también en la causal violación. Tanto es así que en Ecuador, lo que pudimos ver durante el estudio de la salud reproductiva es vital, es que de las atenciones que se realizan en materia de aborto, solamente el 4%, del 4 al 6%, se realizan por aborto legal, digamos, por aborto médico, le llaman aquí, por las causales legales, aun cuando Ecuador tiene un marco legal amplio cuando tiene la causal salud y la causal vida, que deberían permitir la inclusión de casi cualquier persona. Y que casi cualquier mujer o persona que estante acceda a la causal, si las interpretamos de manera adecuada, con un concepto de salud amplio, como ya lo han dado múltiples digamos, convenciones internacionales, pero también sentencias, incluso la última sentencia, la de Norma versus Ecuador en nuestro país, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que nos permite ver el sondeo. Igual, hablando del acceso al aborto, que es justo lo que se me ha preguntado, es importante decir que sí hemos podido evidenciar que ha habido un mayor acceso, digamos, a procedimientos de aborto en las causales legales. Desde el 2022 al 2023, por ejemplo, solamente hablando del aborto en niñas y adolescentes, tenemos que en 2022 se atendieron 192 niñas de 10 a 14 años por las causales de aborto legal, mientras que en 2023 se atendieron 247. Esto nos muestra que efectivamente ha habido un aumento en el acceso, que es importante también señalar, ¿no? En adolescentes sucede algo similar, solamente que lo que vemos es el fenómeno contrario, ¿no? De 15 a 19 años. Se atienden a menos adolescentes en el año 2023.
se atienden a 1912, mientras que en el 2022 se atienden a 2010. No sabemos bien a qué se debe, digamos, esta diferencia. Ahorita justamente lo que estamos haciendo y el reto es recolectar información cualitativa que nos permita darle sentido a estos cambios, ¿no? E igualmente en acceso al aborto por causal violación, se evidencia que efectivamente el acceso aumenta y que en el año 2023 únicamente se atendieron 61 casos, ¿no? Mucho más de lo que se habían atendido desde el 2021 y 2022 en esta misma causa, ¿no? Sin embargo, el monitoreo nos permitió evidenciar igual que siguen persistiendo barreras de acceso, siendo la barrera más importante de acceso a la causal violación, yo decía, la existencia del delito de aborto, pero a la vez la existencia de un plazo gestacional sumamente limitado, que además es vulneratorio de todos los derechos humanos, que es el plazo de 12,6 semanas para la causal violación. Entonces, eso es un poco lo que hemos podido evidenciar y, por supuesto, como desafíos, la importancia de generar una modificación en el marco legal, pero además de seguir haciendo este monitoreo que nos permita ir evidenciando cómo más allá de la ley o de la política, la implementación concreta de los servicios es fundamental. Y ahí el rol de sociedad civil también es sumamente importante. Lo voy a dejar hasta aquí para no tomarme más tiempo y devuelvo la palabra. Muchas gracias, muy interesante. Obviamente nos gustaría ampliar, pero tenemos que hacer honor al tiempo y por eso le paso la palabra a Ara Kudelka. Hola, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Anita Kudelka no nos acompaña en esta oportunidad. Un saludo cordial de su parte. Ella está de viaje, está en el hermano país de Brasil. Sin embargo, yo soy Ana María Rojas, también de Católicas Bolivia. Soy la persona responsable que ha podido elaborar el monitoreo y hacer todo el proceso de recopilación de información. Bueno, en torno a la experiencia de la realización del monitoreo, lamentablemente hemos podido evidenciar, ratificar nuevamente que en nuestro país no contamos con un sistema de información de datos en la temática que manejamos acá, oficial, fidedigna. ¿Sí? Hemos acudido a las instancias que se supone que por norma, por ley, tienen que tener esta información en temas de anticoncepción, aborto, violencia sexual y demás, desde los entes rectores que viene a ser en todo caso el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado. Lamentablemente cada una de las instituciones jala por su lado, busca proteger sus sistemas de monitoreo y de información de manera muy recelosa, no hay una interoperabilidad, entonces la información lamentablemente va por allá, viene, no se tiene una información fidedigna, pero pese a ello hemos tratado de hacer un recojo, un relevamiento de información lo más oficial y veraz posible para contar con esta información y con estos datos, ¿no? Este monitoreo ha permitido ratificar que todavía tenemos esa gran debilidad en el país, pero hemos buscado lo más que se pueda la información. Y en relación a la consulta que nos hacen, ¿no? Sobre el incremento de las denuncias de violencia sexual, el monitoreo nosotros lo hemos basado en relación a esta consulta, a esta variable en el sistema de información que maneja la Fiscalía General del Estado, el ente que de alguna manera tiene de mejor forma recopilado esto y hemos visto, bueno, pues que evidentemente sí se ha suscitado un incremento en los casos de violencia sexual, sobre todo en niñas, niños, adolescentes y adolescentes. Este ha sido un incremento paulatino que se ha ido un poco visibilizando desde la gestión 2020, más o menos, ha ido subiendo. El 2021 hemos tenido más de 3.600 casos, pero solamente estamos hablando de los delitos de estupro y de los delitos de violencia infante, niño, niña, adolescente. ¿Sí? Si bien nuestro trabajo refleja la información hasta la gestión 2023, que habíamos cerrado con casi 2.971 casos, hemos tratado de actualizar esta información para tener un margen comparativo y les puedo asegurar que lamentablemente del 2023, que estábamos con 2.900 casos, casi 3.000,
la gestión 2024 hemos cerrado con más de 4.500 casos de violencia contra niños, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país, ¿no? Entonces sí ha habido un incremento significativo, más del 45% en esta temática. Y ahora, a la fecha, hasta agosto de 2025, ya estamos bordeando también los 3.000 casos. Y eso nos hace pensar que la gestión, la presente gestión, se va a cerrar con una cifra similar, lamentablemente, de incremento significativo en los hechos de violencia sexual, sobre todo a niños, niñas y adolescentes. Este elemento ha hecho que justamente refleje cuál es la interrelación que hay en el tema de el embarazo forzado, el embarazo adolescente. No contamos con cifras oficiales para ver la implementación exacta de la sentencia constitucional que hay en nuestro país en temas de interrupción legal del embarazo. Ahí sí nos apoyamos en el Ministerio de Salud y Deportes en nuestro país, pero es tan deficiente la información que los datos que nosotros no nos animamos a dar los datos, si hay este nivel de comparación entre tantos casos de violencia sexual con los embarazos adolescentes o embarazos infantiles. Sin embargo, tenemos se puede decir un elemento positivo en todo esto. Justamente en el mes pasado, en el mes de agosto, por el trabajo de las instituciones de sociedad civil, específicamente IPAS, Comunidad de Derechos Humanos, se ha logrado aprobar en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de nuestra Asamblea Legislativa el proyecto de ley referente a la prohibición de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Nuestra legislación reconoce o permite, cuando hay autorización de padres o la emancipación del adolescente, que pueda contraer matrimonio a los 16 años. Y esto generalmente se permitía precisamente por producto de la violencia sexual que sufren las niñas y las adolescentes, cuando ya hay de por medio un embarazo. Entonces, ante esta situación, el proyecto de ley está aprobado y va a pasar ya a la Cámara de Senadores, en la Asamblea Legislativa, para que se prohíban estos matrimonios. Ya no vamos a necesitar ni autorización del padre, ni autorización del adolescente, simplemente la prohibición de esto, porque justamente estos matrimonios se dan por los embarazos no deseados, por los embarazos forzados. Entonces, creemos que si bien hay un incremento en violencia sexual, que lo hemos podido evidenciar a lo largo de todas estas gestiones, también estamos desde nuestro país buscando alguna herramienta que permita evitar la compensación, evitar el canje que pueda haber entre el delito y el matrimonio forzado y los embarazos forzados. Tal vez hasta ahí puedo dar un poco esta información en relación al incremento de violencia sexual que ha pasado y que está pasando en nuestro país, Bolivia. Muchas gracias, Ana, por tus aportes y por la respuesta. Le cedo la palabra a Alberto Romero. Bueno, ¿qué tal? Un gusto de estar con ustedes compartiendo después de este proceso, que ha sido un proceso de varios años y que ahorita estamos viendo, digamos, poner en común estos resultados. En El Salvador, sobre todo para el segundo informe que hicimos, el más reciente, sí encontramos una dificultad muy importante. En El Salvador, desde la firma de los acuerdos de paz en el año 92, producto del trabajo y del movimiento de mujeres, de las feministas y de otros sectores, se había ido logrando avanzar moderadamente, pero sistemáticamente en el reconocimiento y garantía de derechos sexuales y reproductivos y de servicios de salud sexual y reproductiva. Sobre todo a partir del año 2009 se logró tener una relación bastante transparente, bastante de colaboración con el Ministerio de Salud. Pues siempre con las dificultades que sabemos que existe a veces entre sociedad civil y el Estado, pero sí había apertura, bastante información y receptividad también para algunas
sugerencias, informes, etc. Incluso había una ley que se aprobó de acceso a la información pública que obligaba a todas las instituciones del Estado a tener una oficina de información rápida a las demandas de la ciudadanía. No era perfecta, pero permitía tener acceso a cierta información. Esta situación cambió de manera drástica a partir del año 2019, con el cambio de gobierno. No se vio tanto en el primer año de gobierno, pero progresivamente eso ha ido llevando a un cierre, de hecho, de la garantía de salud sexual y reproductiva, con medidas, digamos, algunas muy drásticas. Es decir, desde el año 2022 está prohibido la educación integral en sexualidad. Estaba aprobada en el ministerio y prácticamente no se aplicaba, pero existía como un programa, digamos, ¿verdad? Y teóricamente era la currícula. Ahora está prohibido. El presidente de la República estuvo a inicio de 2004, en la Conferencia Política de Acción Conservadora en Estados Unidos, y a su regreso dio una orden a todas las instituciones del Estado de que tenía que estar prohibido todo lo que supusiera promover la ideología de género. Eso, además de cierre de programas, por ejemplo, este ya estaba cerrado desde el año 22, ha hecho que en el Ministerio de Salud los programas que había de atención sobre salud sexual a jóvenes y adolescentes, los programas de VIH y enfermedades de transmisión sexual que pues tenían una atención diferenciada según sectores de población, y eso era algo que permitía dar seguimientos en base a sectores más vulnerables. Eso está absolutamente prohibido. Entonces, todo esto está generando, además, una situación de miedo en los prestadores de servicios de salud, con lo cual, por miedo a que los despidan, a lo que sea, es decir, todo lo que tiene que ver o que ellos sospechan que pueda ser interpretado como ideología de género, hay un cierre muy fuerte. Esta situación se ha agudizado a partir del año 2022 con la existencia de un régimen de excepción que existe en el país por 3 años consecutivos y que en este momento se está aplicando. Primero era para afrontar los problemas de seguridad existentes en el país, lo cual es cierto, había un problema serio. Eso se ha parado, pero con la detención de un país de 6 millones de habitantes, 80.000 personas detenidas en el primer año, y de las cuales muchas no tienen nada que ver. Pero el problema es que ahora se está aplicando, por ejemplo, a las detenciones de mujeres que enfrentan procesos por acusación de aborto o de emergencias obstétricas. ¿Y eso qué quiere decir? Que sus casos están bajo reserva, que las abogadas que las atienden no las pueden ver hasta el día del juicio. Es decir, pueden llevar 2 años privadas de prisión y no tienen acceso allí al abogado. O sea, todo eso está haciendo pues muy difícil, digamos, la defensa, en este caso con una legislación como allá en El Salvador, con la prohibición absoluta del aborto, y también genera una presión, obviamente, entre las defensoras, digamos, que sienten, digamos, que están permanentemente amenazadas. Esto, algo que nos muestra es que, o sea, la importancia que es para avanzar en la garantía de salud sexual y reproductiva la institucionalidad democrática. Es decir, no es viable, no es cierto que se pueda desarrollar en sociedades autoritarias en las cuales no se reconocen los derechos básicos de las personas. Nosotros hemos vivido eso de manera muy acelerada en 5 o 6 años, y esto, claro, obviamente a la hora de elaborar este monitoreo nos hemos encontrado con que la información que está, por ejemplo, en las páginas del Ministerio de Salud es tremendamente limitada y muchas veces sesgadas. Un ejemplo, la mortalidad materna había ido bajando de manera importante en El Salvador. Las tasas, por ejemplo, en el 2019 eran de 39 muertes por 100.000 nacidos vivos. Pero ¿qué ocurre? Con la situación del
del COVID-19, eso se dispara y se llega a tasas del 58 por 100.000. Esto lo oculta el Ministerio de Salud. Y cuando después de la pandemia se recupera y, por ejemplo, ya en el 2022 y sobre todo en el 2023 se vuelve a tasas de 26,8 por 100.000, dice que hay una disminución espectacular. Bueno, espectacular porque, claro, había subido y ese dato no se conocía. Entonces, todo eso ha hecho pues, difícil, digamos, que el documento pueda disponer de una información viable vía información del gobierno. Lo hemos intentado hacer a través, sobre todo, de entrevistas con personal médico, con defensores, etcétera. Y también, curiosamente, porque aunque alguna información del Ministerio de Salud ellos no la tienen en su página web, al final aparece en páginas web de Naciones Unidas, del UNFADE, ¿verdad? Porque circula por ahí. Pero bueno, un poco como la principal o una enseñanza importante es que en nuestra lucha por defender el acceso a la salud sexual y reproductiva no podemos olvidar que también hay que defender la institucionalidad democrática. Y hasta ahí me quedaría. Muchas gracias, Alberto, por compartirnos esto. Em, Les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas a través del chat para hacia el final hacer un intercambio y podemos hacerles preguntas a los panelistas. Y ahora voy a dar la palabra a Patricia Sotile. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias Carla y Sonia por invitarnos a ser parte de este monitoreo. Y bueno, aprovechar también el espacio para responder tu pregunta disparadora y comentarles algunos de los principales hallazgos que arrojó el monitoreo en Argentina. Una de las cosas que principalmente evidenciamos fue que Argentina en los últimos años ha ido sancionando progresivamente distintas leyes e implementado distintas políticas públicas en pos de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Gracias al monitoreo pudimos observar que en el periodo 2020-2023 hay una jerarquización de las políticas públicas en salud reproductiva y esto se evidenció gracias a un aumento sostenido en la inversión que hubo en esta materia, que se reflejó, entre otras cosas, en el presupuesto que tenía la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva como el órgano encargado a nivel nacional de coordinar las políticas públicas y también, bueno, el peso que tuvo en la cartera sanitaria, en los nuevos paquetes regulatorios, en las nuevas políticas que se fueron implementando y todo esto que fue acompañado también de guías, de protocolos de actuación y de notas técnicas que permitieron ir robusteciendo la implementación de las políticas. En el caso de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se observó que como organismo encargado de llevar a cabo las políticas, priorizó que se garanticen las condiciones y la viabilidad de acceso a partir de distintas líneas de acción que fueron desde la ampliación de la canasta de métodos anticonceptivos y los tratamientos para la interrupción voluntaria y legal del embarazo, hasta la mejora en la estrategia del aseguramiento de insumos que va desde la compra y la distribución y la asistencia técnica y el acompañamiento a los equipos de salud. En este contexto, que el monitoreo se inserta principalmente entre el año 2020 y 2024, observamos que se continúa con la implementación de una de las políticas públicas más reconocidas de Argentina que tiene que ver con el Plan EñA, que es el Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que fue una de las políticas que desde su implementación en el año 2018 permitió la reducción de casi un 50% del embarazo no intencional en Argentina. Esta política pública tan importante se logró gracias al trabajo conjunto de ministerios nacionales y autoridades provinciales con competencia en salud, en desarrollo social y en educación, que facilitaron el acceso a métodos anticonceptivos y también permitió fortalecer las políticas para la prevención del abuso y de la violencia sexual. Desde 2018 a 2023, el Plan EñA se implementó en 36 departamentos de 12 provincias de Argentina, priorizándose las provincias del noreste, del noroeste y de la provincia de Buenos Aires, que fueron, bueno, departamentos que se fueron priorizando por
la cantidad de embarazos no intencionales que registraban. Y a través de evidenciar a nivel nacional la importancia de extender esta política pública a todo el territorio, en 2023 se firmó el Gobierno Nacional con las restantes provincias en las que todavía no se implementaba el plan, convenios de adhesión. El propósito del plan fue, bueno, generar condiciones para que las y los adolescentes puedan acceder a servicios de salud, facilitar la provisión de métodos anticonceptivos. En particular se hizo énfasis en lo que son los métodos de larga duración, el acceso a la educación sexual integral y a consejerías de salud sexual y reproductiva. Se contaba con asesoras y asesores de salud en las escuelas, también en espacios comunitarios para alcanzar a las y los adolescentes que no se encontraran escolarizados. Y bueno, lo que tuvo de importante y relevante el plan también es que fue un dispositivo que logró vincular de manera efectiva a las escuelas, los servicios de salud y los espacios comunitarios. Según el informe, el monitoreo que estuvimos realizando, tenemos algunos datos que muestran esta relevancia, como por ejemplo que se brindó en el año 2020 asesoramiento a casi 22.000 adolescentes, perdón, a través en ese momento de consejerías virtuales debido al aislamiento por el COVID-19. En 2021 el número ascendió a casi 32.500 asesorías y en 2022 se registraron más de 40.000 asesorías, es decir, que entre 2020 y 2022 creció el doble la cantidad de adolescentes que pudieron acceder a consejerías. Y bueno, esto también se fue acompañado de un aumento desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la distribución de métodos de larga duración y anticonceptivos de emergencia. Lamentablemente, a partir de la importancia que ha tenido el plan durante los años de implementación y de los logros sostenidos que ha demostrado, la gestión actual de gobierno desarticuló el plan. Desde diciembre de 2023 empezó una paulatina desarticulación del plan con el despido de las y los trabajadores que hacían las consejerías y trabajaban en los espacios comunitarios, la falta de ejecución del presupuesto y paulatinamente también se fue discontinuando o fue disminuyendo la provisión de insumos como son los anticonceptivos o directamente la nula distribución de acceso a insumos para salud sexual y reproductiva. Actualmente las provincias no están recibiendo estos insumos, no solo las provincias que formaban parte del plan, sino todas las provincias del país, que da cuenta también de una situación generalizada que se vive en Argentina con una regresión en el acceso a políticas de salud sexual y reproductiva, que como decía al principio, este monitoreo nos permitió evidenciar no solamente el aumento sostenido que hubo entre 2020 y 2023 de las políticas de acceso a salud sexual y reproductiva, sino también el acceso a la información pública. Otra de las cosas que nos permitió evidenciar el monitoreo es que antes había muchísima más disponibilidad de información pública. Hoy es mucho más difícil acceder a toda esta información que tuvimos gracias al monitoreo. Y para terminar, contar también que la importancia que ha tenido el Plan ENIA ha atravesado no solamente a la sociedad civil, sino también a los distintos partidos políticos de Argentina, que tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores se presentaron distintos proyectos de ley para buscar que el Plan ENIA se convierta en ley nacional. El plan fue creado a través de una resolución ministerial y lo que buscan es jerarquizar el plan y que sea una ley nacional para pedirle ¿no? Para que el gobierno tenga que continuar sosteniendo el plan ENIA. Estos proyectos se encuentran en curso, hay algunos que están más avanzados con dictamen de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, pero bueno, no ha habido mayores avances en estos proyectos de ley que están presentando. Y también contarles que hay actualmente un litigio impulsado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, en la que le demanda al Ministerio de Salud la continuación del Plan ENIA en los territorios en los que se venía implementando, porque a pesar de que, como les contaba, todas las provincias firmaron un convenio de adhesión con el Ministerio de Salud para que el plan se implemente en todas las provincias, eso no logró
suceder, no se implementó y además, bueno, lamentablemente se desmanteló la continuación del plan en las provincias en las que se venía implementando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a los panelistas que compartieron parte de los resultados de este monitoreo. El día de hoy también nos acompañan más investigadoras e investigadores de las organizaciones que hicieron parte del monitoreo, pero por una cuestión de tiempo no llegamos a presentarlos a todos. Y esperamos que este webinario y estas presentaciones evidencien la relevancia del monitoreo, y también, por supuesto, les invitamos a acceder al mapa interactivo con los indicadores de cada país y también de los informes país elaborados por cada una de las organizaciones. Quiero presentar ahora sí, la segunda parte de este webinario, quiero presentar a Silvina Molina, periodista, comunicadora y autora de libros sobre comunicación inclusiva e integrante de la Red Regional de Periodistas de Clacay. Silvina, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto encontrarnos aquí, por lo que ya han dicho, en mi caso como periodista y como comunicadora, sufrimos mucho esta falta de acceso a la información, y tener materiales como el que estamos presentando hoy, para quienes comunicamos derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, es muy importante porque está toda la información condensada en un solo lugar. Y en base a todo este trabajo que han hecho las organizaciones, quería preguntarle a Sonia si nos puede hacer un resumen de cuál es la situación en la región, en base a todo lo relevado por ustedes, en relación, por supuesto, al embarazo no intencional en la adolescencia. Bueno, muchísimas gracias. Como ven, es una conversación con muchas cosas para ver, pero la idea es que sea un abrebocas para que puedan ir a consultar los estudios. Este segundo documento, este segundo informe que van a poder encontrar en nuestra página web, tiene un panorama regional sobre el embarazo no intencional en la adolescencia. Cuando revisamos los resultados del monitoreo regional, vimos que una de las cuestiones que viene cambiando en la región y que resulta interesante para analizar tiene que ver justamente con el embarazo no intencional en la adolescencia. Vemos por un lado que las cifras de la región no se comportan de la misma manera que el resto de los segmentos poblacionales en materia de fertilidad y en materia de embarazos no intencionales en particular. Vemos además que estas cifras, bueno, o se mantienen y en algunos países incluso crecen en los últimos años. Y esto es llamativo y se aleja, ¿no?, de la tendencia global a una baja de la fertilidad. Vemos además que en términos de las políticas públicas que abordan estos fenómenos, lo comentaba Patricia hace un momento, en la Argentina, por ejemplo, una política pública muy exitosa, de repente dejan de lado la política y no se implementa más, pero esto no es patrimonio exclusivo de Argentina. En la región pudimos ver que existían varios compromisos, políticas públicas, incluso de largo plazo, que se habían desarrollado incluso desde antes de pandemia para abordar este fenómeno y que en los últimos años han sido dejadas de lado o la implementación es deficiente. Vemos además problemas importantes para el acceso a la anticoncepción de las personas en la adolescencia. En particular, este segmento poblacional está encontrando dificultades en todos los países analizados para acceder a métodos anticonceptivos y a los métodos anticonceptivos de larga duración que han mostrado mejor efectividad. Vemos también una relación importante entre la violencia sexual, la violencia de género y el embarazo no intencional en la adolescencia, que persiste, que hay indicadores que muestran que todavía sigue siendo alarmante en la región y que las políticas públicas que tienen que ver con el abordaje específico de este fenómeno todavía no cumplen con sus objetivos y no tienen en muchos casos un enfoque particular en la población adolescente. Las políticas relacionadas con violencia de género y violencia sexual no tienen un foco en la adolescencia cuando sabemos que es un fenómeno que se presenta con una intensidad importante, por lo que nos muestran los datos en la región. Así que bueno,
Lo dejo por ahí, hay muchos otros resultados, pero lo dejo ahí para que tengamos tiempo de conversar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y Carla, me gustaría que de tu parte, para cerrar esta parte ya del webinar y del intercambio, también como un punteíto de cuáles son los aportes concretos de este monitoreo para comprender mejor el embarazo no intencional en la adolescencia en la región. Bueno, en este monitoreo, gracias Silvina, en este monitoreo lo que vamos a encontrar entre, en primer lugar, como decía Ana Rojas al principio, es la ausencia de información sistemática disponible. De hecho, en la mayoría de los países no existe un registro de cantidad de embarazos no intencionales. En algunos casos se presentan solo de embarazos forzados, pero no hay datos concretos al respecto. También advertimos con los hallazgos del monitoreo que no se sabe tampoco con exactitud cuántas niñas y adolescentes están siendo víctimas de violencia sexual, ya que es un fenómeno subregistrado porque por el miedo, el estigma o la falta de acompañamiento no se animan a denunciar y las respuestas ante estas situaciones tienden a ser revictimizantes. También evidenciamos con el monitoreo que persisten barreras legales y administrativas que dificultan o obstaculizan el acceso al aborto legal y voluntario, ya sea porque se solicitan autorizaciones judiciales que son innecesarias, por la objeción de conciencia institucional e individual, por demoras o trámites confusos, personal no capacitado. Asimismo, también hay barreras en el acceso a anticonceptivos de larga duración, como decía Sonia, y sobre el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva por la ausencia de educación sexual integral o la deficiencia en la educación sexual integral. Advertimos que se imponen requisitos como la obligación de informar a los padres o los representantes sobre la provisión de métodos anticonceptivos, o se establecen exigencias como acudir con sangrado menstrual o presentar una prueba de embarazo, en lugar de realizar, por ejemplo, un test rápido. Así que estos son algunos de los aportes que pudimos advertir y que son evidencia clave para hacer incidencia, para elaborar políticas públicas más inclusivas y según los estándares de salud reproductiva. Muchas gracias. Gracias, Carla. Bueno, no sé si tenemos espacio para las preguntas. Tenemos muy poquito tiempo. Si les parece, podemos leer algunas de las preguntas del chat y le damos un minutito a cada panelista para que responda. Ahí voy a pasar a leer algunas. Acá, por Agustina nos ejemplo, había dejado una pregunta hace un ratito en el chat para Ana Vera de Ecuador, y nos decía, bueno, que cuáles serían los principales factores que impiden que el aborto por causales se expanda en el Ecuador. Y a ella le llamaba la atención la idea del entendimiento de aborto médico, ¿no? El entendimiento del sistema de salud. ¿Procedo a contestar ahorita? sí, por favor. Sí. Perfecto, es que no entendí si esperábamos todas. Bueno, les cuento un poquito alrededor justo de las preguntas que me hacía Agustina. Primero quiero comenzar diciendo que efectivamente lo que pasa en Ecuador es que la guía de práctica clínica de aborto terapéutico que tenemos vigente desde el 2015, lo que hace es que para el registro de las causales en el CIE-10 usa el CIE-10 de aborto médico, el 008, ¿me entienden? Entonces es por eso que le llaman aborto médico. Y muchos profesionales de salud lo reportan y lo registran de esa manera. Entonces, sí hablan, digamos, de las dos cosas, por un lado de aborto terapéutico y por otro lado de aborto médico, digamos, como para responder esta primera pregunta. Y es por eso, es porque cuando hicieron la guía, lo que hicieron es decir que ese es el código que tienen que usar para registrar los abortos legales. Entonces, es por eso que se ha instalado, digamos, en lo cotidiano médico, aunque no es el término más común con el que se refiere, sino aborto terapéutico o aborto legal.
Ahora, los principales factores que impiden el acceso al aborto y en las causales son lo que yo les decía. Primero, me ratifico en la existencia del delito. Lo que pasa es que se confunden, ¿viste? No saben qué es legal, qué no es legal. Entonces deciden no hacer nada, ¿viste? Como como una forma de protección. Entonces, mejor no hago, mejor me cuido, solamente cuando es un caso, digamos, muy grave de riesgo a la salud, porque me vayan a decir que no es. Entonces, hay toda una arbitrariedad del sistema de salud, del sistema médico, alrededor de las causales por el miedo a la persecución. Y lo peor es que este no es un miedo infundado. Por ejemplo, en aborto por violación, donde la Corte eliminó el delito, lo que vemos es que muchas veces que los profesionales de salud hacen el procedimiento de aborto por violación y ellos mismos lo notifican a la fiscalía, porque aquí en Ecuador hay obligación de notificar los delitos sexuales, la fiscalía les abre procesos a ellos por aborto no consentido. Imagínense lo que es. Entonces, por supuesto, se asustan, ¿vieron? Y lo que hacen es restringir la interpretación de las causales. Entonces, lo que nosotras tenemos como trabajo es un intento constante de capacitación en temas legales, de aclaración de cómo deben interpretarse, tanto para los profesionales de salud, pero también para todo el sistema de justicia, de protección y para las autoridades de salud, porque muchas veces no son los médicos, digamos, de asistencia quienes tienen esta interpretación reducida, sino las autoridades en salud, con las que luego tenemos problemas sobre el tipo de interpretación que existe. Entonces, para mí tiene que ver con la ambigüedad legal existente y eso cómo permite que se genere arbitrariedad y una interpretación subjetiva de la ley. Termino diciendo, porque ya sé que era solo un minutito, que me parece súper importante lo que dijo Alberto también. Ahora que Ecuador está atravesando un momento de autoritarismo extremo, para nosotras es fundamental también recalcar que es importante defender la democracia en general, porque la democracia es fundamental para nuestras vidas, pero también como una forma de defender los derechos reproductivos. Cuando la democracia se restringen los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGTBI, y uno de los primeros que se atacan son los derechos reproductivos. Entonces, creo que esta es la reflexión fundamental también, ¿no? Cómo la ley y la forma de gobierno también se liga, digamos, con la garantía en la implementación concreta de los servicios. Y eso también vivimos ahora en Ecuador, porque lo que tenemos es un gobierno autoritario, a mi punto de vista, con autoridades que no tienen conocimiento de los temas y que restringen aún más desde su propia interpretación la prestación de los servicios. Y ese es un grave problema. Lo dejo ahí igual por el tiempo. Muchas gracias. Justo eso nos da pie para la otra pregunta que aparecía, porque algo de lo que muestra el monitoreo y lo van a ver en los informes por país, es que justamente los países en donde la sociedad civil tiene un mejor vínculo con el Estado, en donde hay algún puente que está tendido con el Estado, hay mejor información y la manera de ejecutar las políticas públicas es sensiblemente más aceptable para las usuarias y para el vínculo con la sociedad civil. Entonces, me parece que hay algo de lo que mencionas que se ve a lo largo de todos los países. Y justamente le preguntaba Agustina también a Alberto si los puentes con el gobierno están completamente rotos o si hay algún tipo de articulación posible con este gobierno, que también se encuentra dentro de los más autoritarios, ¿no? Sí, desgraciadamente están totalmente rotos. Es decir, también porque hay una ofensiva por parte del gobierno, no solamente contra derechos sexuales y reproductivos y otro tipo, digamos, de derechos básicos de la ciudadanía, sino en este momento está en una campaña muy fuerte contra la sociedad civil. Ha generado una ley que se llama Ley de Agentes Extranjeros. Entonces, todas las ONGs las clasifica el Estado como que somos gente que cobramos de gobiernos extranjeros para promover políticas extranjeras dentro del país. Entonces, en este momento se está en un proceso de inscripción. De todas maneras, si te lo aprueban, tienes que dedicar el 30% de tu presupuesto recibido desde fuera, digamos, por financiamiento como un impuesto extra. Y bueno, y te pueden, digamos, acusar por cualquier clase de actividad. Entonces, o sea, desgraciadamente, o sea, no solo está roto, sino que estamos defendiéndonos, digamos, contra él porque nos identifica la sociedad civil organizada como su enemigo. Y esto nos está llevando a tener, digamos, que replantear nuestro funcionamiento. Por ejemplo, nosotros como Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
tomamos la decisión de disolución legal y pasar a ser un movimiento social sin base jurídica, sin base legal, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más bien eso lo que nos daba es mayor vulnerabilidad. Entonces, sí, efectivamente es muy importante esa pelea por la institucionalidad democrática. Pensábamos que esto ya eran cosas de un pasado que pensábamos superado, pero bueno, está otra vez, pero bueno, creo que lo que nos tiene que seguir es con toda la experiencia que hemos acumulado todas las organizaciones, pues adaptarnos a esta nueva realidad para seguir trabajando. Y en este sentido, este tipo de monitoreos creo que es importante porque va poniendo números y poniendo aspectos cualitativos a los impactos que hay y también pues, los avances que se puedan en este marco ir teniendo. Alberto, justamente te preguntan también en el chat si tienen un número de cuántas mujeres con causas judiciales están encarceladas por homicidio agravado a raíz de emergencias obstétricas. Mira, en este momento, a ver, logramos, digamos, la libertad de todas hace como 2 años, pero sobre todo a partir de este momento, digamos, se ha incrementado, o sea, a partir de los 2 últimos años, se han incrementado las denuncias y los nuevos casos de mujeres procesadas. Sí que es cierto que por también toda la experiencia de los equipos jurídicos se está logrando que en algunos casos no lleguen, digamos, a condenas o no lleguen a ser encarceladas. Pero en este momento el problema que nos enfrentamos es que cuando se abre el proceso les aplican medidas cautelares con prisión preventiva. Y en este momento la prisión preventiva puede durar 3 años. O sea, en 3 años no tienen obligación de pasarte por un juez. No tienen obligación. Puedes estar 3 años simplemente en investigación. Entonces, en este momento sí hay, como no te podría decir exactamente la cantidad, pero alrededor de 4 o 5 mujeres que se encuentran en esta situación. Una cosa importante es que sí se ha logrado mantener una interlocución con el sistema de prisiones, lo cual es un poco sorprendente, pero bueno, hay un compañero que está logrando hacer un trabajo y eso también implica que nosotros tenemos que aportar recursos, pues yo qué sé, de toallas sanitarias o de medicamentos a mujeres procesadas y esto nos está permitiendo una cierta interlocución, ¿ya? Pero, por ejemplo, las abogadas no pueden entrar, no se pueden comunicar con sus defendidas. Entonces, y eso es realmente grave. Ese Muchas es gracias, Alberto, la figura esta maravillosa de Bukele, sonriente, simpático y joven millennial. muchas gracias por tus intervenciones. Les invitamos si quieren seguir haciendo algunas preguntas más en el chat o algún comentario, o también pueden encender sus micrófonos si quieren hacer alguna breve intervención. Bueno, ya estamos en hora, así que les agradecemos en primer lugar a Clacay por brindarnos este espacio, a las y los panelistas presentes el día de hoy y a las demás organizaciones que hicieron parte del monitoreo y también a la audiencia por su asistencia y su participación en este encuentro. En el chat a lo largo de este webinario les fuimos dejando los enlaces de los hallazgos del monitoreo y del estudio regional y también del sitio web de la salud reproductiva es vital para que puedan profundizar en la información que sea de su interés. Está todo a su disposición y nos vemos la próxima. Chao, gracias. Gracias, un saludo, adiós. Gracias. Gracias, Muchísimas compañeras. gracias a todos y ojalá se animen a visitar los estudios. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego.